Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. Y Opinión Pública de hoy se siente muy complacida por dos razones. Primero, porque tenemos a nuestro lado a un cientista social, a un psiquiatra que es además un escritor y que siempre a través de su columna en Hoy y en otros medios aborda el tema político. Y en esta oportunidad, como si fuera de una bola de cristal, él escribió antes de las elecciones un artículo que es premonitorio. Cómo manejar la derrota y la victoria electoral. De eso vamos a tratar con el psiquiatra, doctor José Miguel Gómez Montero, después de la pausa y después que ustedes nos permitan también llevarle una cálida felicitación a todas las madres dominicanas. Mira, doctor, felicidades, que es para todo el pueblo dominicano la mejor de las opciones de esa madre que nos acoge en su seno y que nos lleva siempre en su corazón. Para ella, nuestra felicitación. Después de la pausa, emprenderemos todas las preguntas de este programa. Enseguida volvemos. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital. Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo. Y para mayor información, puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Doctor, cuando yo le llamé, usted me dijo que todo lo que yo le planteaba estaba escrito en este artículo suyo en Hoy. ¿Cómo fue esa sorpresa o cómo fue esa premonición que usted abordó para que fuera concluyente en lo que pasó en estas elecciones? ¿Cómo usted ve el comportamiento no solamente del pueblo dominicano excelente, cómo fue de la Junta Secretaria Electoral y cómo fue de los partidos en República Dominicana? Mira, buenas tardes. ¿Sabe, Virginia, que gracias por invitarme? ¿Cómo no? A mí me gusta, siempre te lo he dicho, me gusta venir al programa, lo hacemos bien relajado y es domingo, es como, y ahora para las madres. Sí, sí. Felicidades a todas las madres en República Dominicana. Mira, 2 o 3 consultas antes de artículos que yo había publicado en el Hoy y en varios medios de comunicación, había hablado de que por primera vez la República Dominicana, el comportamiento social, electoral, cívico, ciudadano, estaba por encima del partidismo y de los políticos en República Dominicana. El discurso de los políticos de algunos todavía seguía siendo el discurso de los 80. Sin Balaguer, aquel discurso de los caminos malos están cerrados, la suerte está echada, o los coroneles no tienen, se van a casar con la gloria, o va a haber problemas, o hay amenaza, o hay intimidad, no se sabe qué va a pasar. Ese discurso de la cultura del miedo y de aquellas elecciones traumáticas, ¿te recuerdas? Cuando se iba la luz, duraban una semana contando, se robaban las urnas, había saboteo, algunas emisoras adelantaban quién ganaba y siempre ahí había una incertidumbre. Le quitaban senadores a un partido, correcto, por ejemplo el PRD. Entonces, por vez primera, ya la República Dominicana, aunque democráticamente hablando es adolescente, pero se ha puesto pantalones largos. Es decir, tenemos unos 6 periodos sin traumas. Y ya yo me siento extremadamente orgulloso cuando escuché en CDN dijeron, hay elecciones en República Dominicana y después de las elecciones es un país con una democracia estable. Es decir, de la región, nosotros somos el país, políticamente hablando, económicamente hablando, socialmente hablando, que está más estable.
Es decir, aquí no hay banda, aquí no hay dictaduras, aquí no hay imposiciones, aquí ahora mismo la cosa está bien. No es perfecta. Seguimos creciendo con inequidad, seguimos teniendo algunas cosas pendientes, la Y reforma, la pobreza sobre todo, ¿verdad? tenemos que atacar. Pero estamos estables. Entonces, yo me di cuenta, no solamente por las encuestas, que iba a haber unas elecciones con una sociedad que tenía el hambre, tenía la sed de hacerlo y hacerlo bien. Y cuando el presidente Luis Abinader, con el comportamiento, fijó la posición del debate electoral y tuvieron que hacer lo mismo con los senadores y con los diputados, eso rompió con el hostigamiento, la ira, la rabia, el enojo del votante. Es decir, la gente se sentó a escuchar, a valorar las propuestas. Y al ver que ellos, los tres contrincantes, iban a la televisión a debatir ideas, se saludaron cordialmente, se despidieron a la cordialmente, se invitaron y los medios hablaron, entonces eso bajó la tensión mucho más. Ah, por eso no hubo violencia en estas elecciones. En estas elecciones fueron pacíficas, tranquilas, ordenadas, no solamente en el casco urbano. Tradicionalmente, en los barrios pobres del hacinamiento social, de la pobreza, de la marginalidad, se votó en paz, se votó tranquilo, nadie hizo desorden. La gente fue y votó temprano, con todos los observadores, con la presencia de la observación dentro y fuera del país, pero la Junta Central Electoral mandó tranquilidad y todo lo que quisieron los partidos se los concibió, fueron ordenados, llegaron las boletas a tiempo. A tiempo. Todo muy bien. Un calendario a tiempo. Que la ciudadanía, tú como comunicadora, la ciudadanía, todos nos sentimos orgullosos de este certamen electoral, del comportamiento cívico, del comportamiento ciudadano, también de la responsabilidad partidaria. Las quejas fueron menores, pero nadie. Y esa actitud de los partidos de oposición, de llamar al presidente el mismo día. 2 horas después. Y de Leonel Fernández llamar, aceptar la derrota en el primer boletín donde había ya un 20%, ya eso mandó una señal a las bases de tranquilidad y que se había aceptado el que perdió, pero también hubo algo que también hay que decirlo. El presidente de la República, cuando habló de una forma táctica, mandó una señal diciendo que va a sembrar la idea y el comportamiento históricamente con no forzar la Constitución, que este es su último periodo. Cuando Luis Abinader dijo eso, este es mi último periodo y eso se va a quedar para la historia de la República Dominicana, y llamaba a todos los actores sociales, a la sociedad civil y a los partidos a hacer un gobierno para establecer las reformas pendientes. Entonces, eso también mandó la tranquilidad a las calles y a la ciudadanía de la democracia. Y no ahí rompió los demonios con esa declaración, porque todos en el PRM van a querer ser presidente, muchos de los líderes. ¿Cuál es la lectura suya de esto? Mira, el presidente Luis Abinader, que para mí ha madurado mucho. Luis Abinader, yo viéndolo como psiquiatra, desde el punto de vista de la inteligencia emocional social, de la capacidad de manejar
y de manejarse con los grupos sociales, con los partidos y con los cercanos de él, se ha manejado con mucha prudencia y mucho tacto. Y eso de decir que él no va a volver, sabiendo que tiene más de 20 personas que están detrás, casi 26, aspirando a ser presidente, eso yo sé que va a demandar ciertas presiones, cierta intranquilidad y mucho más el PRM va a tener que cuidarse para no repetir el comportamiento hereditario de la patología partidaria de donde procede, de aquel PRD, de las divisiones y las confrontaciones y de las luchas de tendencia que se desgarraron y perdieron la continuidad del poder. Yo sé que él, con la madurez que tiene, con el liderazgo diferente del PRM, se van a cuidar de no repetir esa historia. Entonces yo pienso que él se va a apoyar mucho ahora en la sociedad civil, en los partidos, en los empresarios, en las iglesias, en los sindicatos, porque la propuesta es que Luis sabe, el presidente Abinader sabe, que no puede terminar como un presidente más. Que si bien no va a ser transformador, va a ser redefinidor. Y él va a hacer las reformas. Y él va a crear el antes y el después. Y él pienso Ese será su que Luis legado. Abinader va a entrar y quiere terminar para entrar a la historia como un estadista. Y se va a cuidar de eso. Va a cuidar su historia. Partiendo de que en psiquiatría, mi querida amiga, existencialmente un hombre tiene que lograr 3 cosas, un político. Saber cómo quiere terminar, saber cómo quiere ser recordado y quiénes son los compañeros de viaje. Pero él entró en la historia porque es el único presidente que sale de la fila del PRD, aunque transformado en PRM, que logró la reelección. Nadie más lo logró. Bueno, lo logró por el comportamiento que fue diferente. No es un regalo. Es decir, la oportunidad que le da el pueblo dominicano a una votación alta, a una reelección, con todo y pandemia y crisis e inflación, es una confianza a un presidente que lo ha hecho bien y que lo ha hecho mejor, que lo ha hecho diferente. A la gente le gustó mucho el comportamiento de Luis Abinader de una justicia independiente, de no el blindaje con la corrupción. ¿Y qué parte del tema haitiano tuvo que ver con esta ganancia del presidente Abinader? La permanencia en la ONU y la permanencia en los organismos internacionales de forma recurrente de decir que la solución de Haití no es República Dominicana. Es decir, siempre mantuvo, por más que en la campaña quisieron ensuciar que Dominicana iba a aceptar algún tipo de refugiado y de campamento, fíjate que la ¿Eso fue determinante entonces, doctor? También influyó en la identidad social porque el tema haitiano siempre electoralmente se toca. Pero la oposición estuvo alejada de ese tema. Es que el tema haitiano, ahora en las circunstancias que estaba, no había forma de sacarle parte política, aprovechamiento político. No había forma. Entonces, ya hoy en día la campaña, y fue lo que no entendió parte de la oposición, mira, ya no hay cultura de miedo. Ya no se puede manejar los símbolos que manejaban en los 80 de la unificación de islas, de que nos Ni van siquiera de que nos van a invadir, tampoco. ni problemas ideológicos, ni problemas religiosos. Es decir, los temas puntuales en República Dominicana de la reelección y de la campaña era corrupción, transparencia, reformas,
educación, salud y algo que tenía con los derechos ciudadanos. Y eso se hizo en el debate. Pero ya aquellos discursos, por eso hubo políticos que no pudo conectar esta vez con la ciudadanía. No te empieces a reír. Es decir, hubo que no pudieron conectar porque no eran los temas de los 80. Eran los temas de actualidad. La geopolítica cambió, la sociedad cambió ya, Virginia. Entonces los temas eran otros. Y los políticos no se cansan de mirar a sí mismos y estar presentes. No hay relevo en República Dominicana. ¿Por qué no hay relevo en la República Dominicana? Porque la vieja politocracia no se retira. Bueno, ¿A qué usted ve que eso no se da en esta República Dominicana como se da en otros países? En el Reino Unido y en los países anglosajones del primer mundo, cuando un ministro o un candidato pierde, se retira. Pero aquí no. No, en República Dominicana hay una patología social que la gente quiere morir en el poder y la gente quiere terminar en el poder. En el poder o siendo presidente o teniendo fuerzas para negociar. Y eso es parte de la patología. Los viejos caudillos no se retiraron ninguno, desde Horacio Vázquez, a Trujillo, a Balaguer, que murió ya anciano y ciego. Es decir, hay una tradición política donde la gente no se quiere. Sin embargo, sutilmente, tú te das cuenta que hay un relevo. Fíjate que la mayoría de los hijos de políticos están en política. Y fíjate es una dinastía que hay. Y fíjate que ahora hay hay una nueva conquista para decirlo, de una camada de muchachos jóvenes y de mujeres y de hombres que tienen otra visión diferente y que tienen otra forma de estilo diferente de hacer política. Y eso es importante. Y eso le va a dar más estabilidad a la democracia dominicana. Y eso es bueno, porque esos muchachos incluso que están subiendo están más preparados que los anteriores. ¿Cómo usted ve el triunfo de Omar en esta contienda electoral? ¿Cómo lo visualiza ahora y posteriormente en los procesos electorales venideros? Mira, a Omar le favoreció muchas cosas. Y en Omar hay que analizar una parte que no se ve. Hay una parte ahí que no se ve, de los acuerdos que se hacen y de las cosas cómo se ayudan, independientemente de muchachos jóvenes que tienen su talento, que tienen su habilidad, que tienen su inteligencia y que hizo su trabajo. Pero también tenía un candidato como Guillermo Moreno, un hombre bueno, honesto, buena persona, buen político, pero que se le hacía difícil el discurso y la forma para conectar y reconectar con una población joven y adulta que era el grueso que votaba. Entonces, eso, y yo creo que también hubo un fraccionamiento de la sociedad civil y de una parte del PRM que fraccionaron el voto, que votaron por Luis, pero que no votaron por Guillermo Moreno. ¿Tuvo parte que ver de que Faride no fue la candidata por el PRM? Pero el PRM podría tener y tenía otras jóvenes más competitivas y más jóvenes. Y quizá a Faride también lo que había era que ayudarle en algunas cosas, pero también Faride era buena candidata. Pudieron mantener la candidatura, pero también yo digo ahí en el artículo que se gana perdiendo y se pierde ganando. Yo pienso que todo no fue malo tampoco. ¿Quién dijo que eso es mala suerte? Eso no fue mala suerte tampoco. Yo pienso que parte de la equidad en la distribución del poder, quizás eso ayude a que Omar sea diferente, pero al final, aunque no va a tener
van a tener el Senado completo, la Cámara de Diputados completo, el poder completo, y todo lo van a tener. No va a haber excusa para que no haga las reformas. Ahí te voy a decir. Claro. Ahí va a tener el presidente que manejarse con la humildad que se ha manejado, va a tener que negociar, va a tener que llamar, no imponer, va a tener que llamar a los diálogos, sentarse con la oposición, con todos los sectores sociales, porque las 4 reformas pendientes son 4 reformas que la han ido postergando y que en el debate fue la única pregunta que los 3 evadieron: comprometerse. Bueno, de eso vamos a hablar después de la pausa. Usted nos dirá de cuáles eran y cuáles son las más importantes. Correcto. De esa reforma. Enseguida volvemos. Entonces, ¿cuáles son esas reformas que el pueblo tiene 20 años esperando? ¿Cuáles son para usted las más preponderantes? Mira, yo estuve en la reunión desde la sociedad civil que apoyamos a Luis Abinader. Yo apoyé a Luis Abinader incondicionalmente, con un grupo de profesionales, de empresarios, de ciudadanos desde la sociedad civil, que fuimos convocados al Hotel Embajador y hablamos con el presidente en qué consistía el apoyo. Y el apoyo fue para viabilizar la reforma pendiente y postergada de décadas. Estamos hablando de la reforma electoral, esta que él planteó de 2 años y no volver, que ningún presidente se le ocurra, ¿verdad? Querer violentar la Constitución y las leyes, que se quede ya cerrado. También se va que son 2 periodos, también figuras en esa reforma. Que sean 2 periodos y ya más, nunca más, ¿verdad? Segundo, la reforma tributaria, la reforma fiscal, que está pendiente. Que no afecta a la clase media y a los pobres. Y a los pobres. Se habló de la Ley General de Salud. Postergada muchísimo. Sí. Que tiene 20 años y no ha recibido ningún tipo de revisión. Y está estancada. Que esos cuartos son muy buenos. Entonces, la otra, la de las pensiones, la otra reforma que tenía que ver con lo que tiene que ver con la justicia social, ¿verdad? La Ley General de Salud, Justicia Social. Y, por supuesto, una de las reformas también que se debe hablar es más de los derechos, garantizar más los derechos ciudadanos y priorizar esa reforma a lo que es el gasto social. Y por supuesto, hay una figura que debería de entrar en ese código penal, en esa revisión, es cómo Virginia establecer que la figura de que en la República Dominicana el que sea condenado por la justicia por corrupción, por estafa al Estado, ¿se lo devuelvan? No vuelva a la actividad pública. Es decir, no puede volver a ser ministro, no puede volver a ser candidato. De por Dios, en la República Dominicana hay que transparentar eso, para que la gente entienda que vivimos en una sociedad que penaliza, que hay consecuencias y que usted no puede ser por muchos años el elemento patológico reiterativo de violentar las normas sociales y siempre se le vive dando oportunidades. Pese a que los tribunales del país lo condenaron por corrupción y vuelve. Entonces yo pienso que eso también hay que tomarlo en cuenta. Y en cuenta también es que el desarrollo humano en República Dominicana tenga una vía de acceso, porque
el crecimiento económico de República Dominicana nada más va para una sola franja de la población, pero los de abajo se quedan excluidos. ¿Cuándo será que República Dominicana llegue a estos excluidos? Mira, en el tema de darle prioridad al gasto social, a la inversión del gasto social, no solamente transparentarlo, es prioridad a los sectores más vulnerables y de mayor exclusión social. Ahora, eso no se puede hacer con una visión clientelar, populista, de repartir las cosas de forma de lo que se ha hecho en Latinoamérica, porque eso sabemos que desde el punto de vista social y económico, lo que reproduce parasitismo social, acatamiento social. Una sociedad que no sale de pobreza, porque que te den bono luz, bono gas, tú no sales de pobreza. Eso te quita el espíritu, le pone prótesis al espíritu social, te quita el empoderamiento y te mata en términos espirituales, en términos de tú luchar por las conquistas sociales. Estamos hablando de eficientizar todo lo que tiene que ver con el malestar social acumulado. Buenos servicios de salud en calidad y calidez. Exacto. Una buena escuela. Educación. ¿Verdad? Salud. Te dije salud, educación, okay. Cultura y, por supuesto, seguridad ciudadana. Y oportunidades para el desarrollo social, para que las mujeres y los jóvenes tengan empleo, tengan oportunidad, haya distribución equitativa de la producción del Producto Interno Bruto. Hay inequidad, porque es verdad que tenemos 20 años creciendo. Eso nadie lo esconde. Ahora, de que hemos crecido de forma con inequidad, hemos crecido con inequidad. Todavía el 8% se queda con la mayoría de esa riqueza. Y hay gente que aquí, lo dijo el BID y la CEPAL, tenemos 4 generaciones de pobres. Aquí hay comunidades donde el abuelo era pobre, el papá es pobre, el hijo es pobre y el que va a nacer es pobre. Entonces, ¿cuál es la movilidad que estamos hablando, Virginia? Entonces, yo pienso que en eso las políticas sociales tienen que cambiar totalmente. Pero las elecciones también nos dejaron algunas inconformidades. Por ejemplo, el gasto en las elecciones. El que las elecciones se celebren juntas para que no haya involucramiento de dinero. Que ese dinero puede ir para resolver ciertas escuelas, hospitales. ¿Cuál es, a juicio suyo, lo que más necesita la República Dominicana después de este proceso que no ha encantado a todos, pero que necesitamos seguir adelante? Sí, para seguir fortaleciendo la democracia, yo pienso que el presidente, mi amigo, el presidente de la Junta Central Electoral Jaques, y la ciudadanía, el mismo presidente Abinader, convocar a los partidos políticos para volver a unificar las elecciones, aunque sean divididas en términos de boleta, pero que sea el mismo día. Y segundo, esa cantidad de partiditos, y yo creo que hay que fortalecer la partidocracia porque no hay democracia sin partido. Ahora, toda esa distribución de dinero a partidos políticos que no tienen cómo transparentar en qué gastan el dinero. Pero que ninguno lo hace. La ciudadanía tiene el derecho, la ciudadanía tiene el derecho de pedir transparencia en eso. Y yo pienso que también tenemos que cambiar eso. Yo pienso que vamos creciendo, que vamos madurando. Ya estamos estables. La democracia está avanzando. Y la generación que viene es totalmente diferente. La generación que está subiendo. ¿Cómo usted ve la generación que viene? Póngame en su etiqueta. ¿Cómo la ves? Mira, yo soy optimista con la generación que viene.
Yo no soy pesimista con la Hay generación. mucha gente que cree que no tiene patriotismo y que no le importa el país. ¿Es verdad o no? Sin embargo, fíjate la cantidad de jóvenes y de mujeres jóvenes y de hombres jóvenes que están ocupando los curules tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, en los regidores, en las municipalidades. Son muchachos que están por debajo de 35 años. La mayoría son profesionales, la mayoría tienen maestría, la mayoría vienen de universidades. Eso de ir al debate de la televisión y de tener que ir a debatir los problemas de las comunidades, eso te discrimina, te depura un grupo de personas que iban y que tenían posibilidad por tener dinero a candidatearse, que ahora los debates los detienen. Entonces eso es importante. Sí, pero también hay de esos candidatos que tienen muy buen perfil, pero no tiene dinero para candidatearse porque tiene demasiado, por ejemplo, 20 millones en un pase de diputado. ¿Quién puede lograr eso? En la medida que los partidos políticos sigan transparentando sus elecciones primarias y que ya no sacan acuerdos, que la sociedad civil pueda participar. Hay muchos partidos políticos que van a necesitar de candidatos frescos de la sociedad civil y darle el dinero para que se candidaten, porque lo van a necesitar. Es decir, los discursos del empeño, del compromiso social político en la sociedad civil va a tener un peso para los partidos políticos. Porque la gente ya no está votando por el arrastre y lo demostró ahora. Ya la sociedad Fraccionó. ya no es posible, Virginia, y esto es importante que el pueblo dominicano lo sepa. Y los partidos políticos que creyeron en las elecciones pasadas y ahora de que el dinero es determinante en la campaña electoral, resulta que no. Ya dar cosas y ya dar dinero y tener dinero para una campaña no es la decisión en términos de resultados electorales. Y eso es importante. El presidente del PLD dijo que lo que quedó, el partido que quedaba en tercer lugar se iba a desaparecer. ¿Qué usted cree de esa premonición? No, yo pienso que el PLD no va a desaparecer. El PLD, que ha tenido en los últimos 20 años un divorcio de su metodología, yo espero que vuelva a sentarse el comité central, los intermedios, los círculos de estudio, los comités de base y el mismo comité central para hacer aquellos métodos que utilizaba Vox para discutir los fenómenos y desde lo particular a lo general y de lo general a lo particular, hacer la discusión política y no dejarla en el comité político, que es donde se hacen acuerdos. Por eso el PLD ha fracasado. Entonces yo pienso que ahora que no hagan los acuerdos que pudieran abrir el partido para que la base del partido, los intermedios, los militantes, sean los que hagan la discusión por organismo y puedan producir una nueva visión y un nuevo enfoque del nuevo PLD. Ya no es posible continuar con ese PLD egocéntrico, cerrado de grupo y manejado y prisionero del odio. Eso ya no es posible. Y en cuanto a Leonel Fernández, ¿cómo usted ve de esto al manejo de él en posible candidatura más adelante? Mira, bueno, Leonel Fernández llevó en poco tiempo un partido a un segundo lugar, electoralmente hablando, En poco tiempo. en poco tiempo. Entonces yo pienso que logró parte de su cometido. Dentro de su pérdida tuvo una ganancia que el hijo ganara la senaduría del distrito. Yo pienso que el presidente Fernández eh, va a tener que abrir un poquito más el partido y darle más participación en términos de discusión
político-social, de vociclería, de voceros, de participación en los medios, para ir dando oportunidad a un liderazgo joven en la base, de forma horizontal, hacer un liderazgo más horizontal, menos vertical, porque se luce y se vende hacia afuera, que es un partido hecho para él ser candidato. Y entonces tiene que ir trabajando, creando la posibilidad de una referencia, de una visión de liderazgo horizontal, para que pueda tener vigencia en el tiempo el partido que creó. Doctor, a mí me gustaría que nos dé la consecuencia de esta abstención que se dio en estas elecciones. ¿Cuál fue para usted lo que motivó eso? Mira, el comportamiento social de la abstención en toda Latinoamérica hay abstención de 46 hasta de un 50%. En República Dominicana hay varias razones del abstencionismo electoral. Primero, la movilidad sigue siendo la primera causa. Es decir, esa movilidad del interior a la capital, de la parte rural a la parte urbana, la gente no todos regresan a votar. La movilidad de la gente que se está yendo en la emigración fuera del país, no todos entran a votar. Hay gente que se queda fuera. Y lógicamente hay un sector apático que los partidos políticos han ido perdiendo credibilidad, han ido perdiendo la capacidad de movilización de la gente, y hay gente apática, hay gente indiferente. Entonces yo pienso que entre los partidos, las sociedades, las universidades, las iglesias, los medios de comunicación, vamos a tener no esperar unas elecciones para ir focalizando el compromiso social de ser más militante como ciudadano, a participar con derechos para poder demandar también al Estado Dominicano y a la partidocracia. Ahora que usted habló de iglesia, ¿qué le pareció ese mandato de las iglesias, tanto católicas como protestantes, para que los candidatos fueran pro vida y no se miraran a los que no fueran de eso? ¿Qué tipo de argumento? Mira, las iglesias, igual que los partidos políticos, tienen que adaptar los discursos a la sociedad. Fíjate que de los pro vida solamente ganó Omar, pero no ganó por ser pro vida. Benincito no ganó y lo plantearon como pro vida. Y a Demóstenes en Santiago lo demostraron y lo llamaron de pro vida. Sin embargo, no ganó, perdió con una votación bastante grande. Entonces, yo pienso que la ciudadanía eso no tuvo ninguna incidencia en el comportamiento del electorado en términos del simbolismo mágico-religioso, del miedo y de cambiar los indicadores de votación. Yo pienso que no. La diversidad de la iglesia es poder manejar el discurso de la iglesia con educación, no con temor, no con miedo. No manejar los símbolos hacia el miedo. Eso en los comportamientos sociales ya no da resultado. Eso daba resultado en el siglo pasado. Medioevo. En el siglo pasado. Porque hoy en día, con la tecnología, con la información, con el acceso a las redes, con lo rápido que nos interactuamos unos con otros, ya eso no es posible. Bueno, vamos a hacer posible una pausa y seguir a volver. Aparte del aplauso a la Junta Central Electoral,
Yo creo que debemos también reivindicar lo que fueron el poder de las encuestas en este proceso electoral. Me gustaría que usted nos dé una lectura. ¿Qué pasó con la oposición que decía que no eran los numeritos del presidente y que luego del proceso se resultaron verídicos? Mira, las encuestas son mediciones en el tiempo. Y todo el que dio estadística, estudió encuestas, sabe que es un método científico, que no es infalible, pero que hace unas proyecciones lo más aproximadas. Y desde los últimos 4 periodos electorales, las encuestas han fijado posiciones y han salido los números como las encuestas, la tendencia de las encuestas. A mí me llamó mucho la atención de que la oposición saliera desconociendo los resultados de las encuestas, pero 12 años atrás, cuando las encuestas le favorecían, entonces eran métodos científicos buenos. Es decir, tú no puedes invalidar las encuestas y no se puede hablar mentira. Ese es uno de los problemas que tenemos, que en política hemos creído que la mentira, concebida desde el relativismo ético, concebida desde la crisis de los valores, del pragmatismo, del facilismo social, de la crisis de la palabra, como esto de decir una cosa en un tiempo y decir otra, eso no es bueno, porque eso le quita al político la falta de coherencia, de transparencia y de credibilidad. Y si hay algo que la sociedad está fijando, y hoy por los medios de comunicación, la memoria histórica que perdemos, nos la recuerdan los medios de comunicación. Lo que usted dijo hace 10, 15, 20 años, queda registrado. Váyase a Google, de una vez ahí. Está ahí. Entonces, eso se cayó por mucho. Por eso, tenemos que seguir creyendo en las encuestas, creyendo en la participación social, creyendo en la boca de urna, creyendo en muchísimas cosas. Esos son importantes. Y los métodos científicos hay que respetarlos, hay que validarlos. Usted puede tener un margen de un 5 a un 7, de creer que puede fallar, pero de por Dios, en una diferencia de 32% de puntaje, usted no puede decir que a usted lo están engañando. Salió así, Virginia. Salió así. Doctor, pero ¿qué va a pasar con reiterar lo que va a pasar con los partidos políticos que quedaron en tercer lugar y los pequeños que quedaron tan muy poco electorado? ¿Qué pasará en la próxima contienda electoral? En una revisión del comportamiento social del dominicano, los partidos políticos, el liderazgo va a entender que ya no es posible a los partidos pequeños, le estoy diciendo esto, hacer campaña un mes o 2 meses antes de una elección. Si hay algo que tú le vas a validar al mismo Leonel Fernández, fue que tú tienes 8 años haciendo campaña permanente en la Fuerza del Pueblo. Es decir, Juan Bosch, cuando salió del PRD en el 73, la mayoría de la gente le dijo loco, porque salía de un partido mayoritario hacia un partido pequeño. Y con ese método de la calidad a la cantidad, de lo particular a lo general, en el 90 Juan Bosch ganó una elección con un partido de cuadros. Es decir, los partidos políticos tienen que salir a trabajar con las organizaciones sociales, con la Junta de Vecinos, con los clubes, con la sociedad civil. Tienen que involucrarse en la cultura. Es de forma permanente, no es aparecer. Los espacios no se hacen en un día ni en 2 semanas. El doctor, antes de
concluir este programa, me dice que yo no le estaba preguntando de psiquiatría. Yo le traje a este programa para hablar cómo ve el psiquiatra la política dominicana, y de eso se trata este programa. Y vamos a concluir, doctor, con los 4 minutos que nos quedan. ¿Cómo le va a usted a decir al pueblo dominicano de lo que va a pasar con el próximo gobierno de Luis Abinader? ¿Qué usted espera? Y sobre todo del eslogan que dice, lo mejor está por venir. Mira, lo primero es que el presidente Abinader tiene buenas intenciones. Y hoy Abinader no es el líder del PRM. Yo pienso que el líder de Abinader también es líder del país. Tiene mucho poder en sus hombros y tiene que saber manejarlo de forma inteligente. Ese llamado con humildad a sentarse con la oposición, con los sectores de la sociedad civil, los empresarios, la iglesia, y llamar a hacer las reformas y a distribuir los espacios de discusión en temas de lo que es el proyecto de nación pendiente desde la Primera República. Y no estamos hablando ni de revolución, ni de confrontaciones, ni de luchas ideológicas. Estamos hablando de viabilizar un proceso democrático inclusivo en una democracia que sea posible para todos. Ese va a ser el legado que se va a llegar. Y va a tener que manejar al interior de su partido las apetencias de grupo para también mandar señales de que no comience a temprano con las luchas intestinas de la vida partidaria que puedan mellar las intenciones del gobierno. Y yo pienso que él va a tener que ser un poquito enérgico, no autoritario o enérgico. Con carácter para el ministro que temprano lance una candidatura, poder decirle, bueno, tiene derecho y a una primaria pero hazlo desde el punto de vista público, no de la institución del Estado, para no utilizar el dinero del Estado, los empleados del Estado y formar grupos dentro de los partidos. Eso tiene que tenerlo bien claro el presidente. Y tiene que tenerlo bien claro Paliza. Y tiene que tenerlo claro Asunción, que son los del comité de organización. Es lo que yo pienso. No es diciendo que hagan eso. Es haciendo una reflexión desde el comportamiento social. Bueno, de parte mía, doctor, creo que hemos llegado a una conclusión fabulosa en este programa, sobre todo llevarle al público dominicano de lo que le espera desde el punto de vista psiquiatra para este nuevo periodo del licenciado Luis Abinader. Sí, yo pienso que tiene desafíos. Tiene desafíos desde el punto de vista de la reforma, tiene desafíos dentro del liderazgo del control que va a tener que utilizar un poco el carácter dentro del PRM, tiene el desafío de dar la oportunidad a la partidocracia dominicana para hacer un gobierno más inclusivo y tiene que también llamar a la humildad a los actores sociales. Yo pienso que va a tener que abrir las puertas de diálogo para que la viabilidad de las reformas, que sea del país, que sea para un proyecto de nación, que no la dejen ni a los políticos, ni a los empresarios, ni a ningún sector, que pueda abrir. Y eso es importante. Misión cumplida, doctor. Excelente gracias programa. por nuevamente estar en Opinión Pública. Amiga, llevando tan buenas tardes. Nueva al público dominicano. Felicidades a las madres. Buenas tardes. Y ustedes será como siempre el próximo domingo, donde yo de nuevo les encuentre en otra Opinión Pública. Hasta entonces.